Nos trataron como si no fuéramos nadie en la reunión. Pero el prometido hizo una gran revelación. Que mi esposo era el verdadero socio detrás de la empresa. Y que sin su ayuda nada hubiera sido posible. Desde que Andrés y yo empezamos nuestra relación, supe que nuestra integración a su familia no sería sencilla. No era por falta de amor ni por diferencias insalvables, sino por algo más sutil y tóxico, un muro invisible construido con desprecio, celos y prejuicios. La familia de mi esposo, en especial su hermana mayor y su prometido, tenían un don especial para hacerte sentir que no pertenecías, que no eras lo suficientemente bueno ni importante para ellos. Andrés proviene de una familia tradicional, con una historia de éxitos y de aparente estabilidad, pero también marcada por rivalidades silenciosas y resentimientos larvados. Desde niña, su hermana había ejercido una especie de autoridad moral que parecía justificar cualquier actitud altiva o despectiva. Ella se encargaba de mantener las apariencias de perfección y de señalar, sin piedad, los errores o defectos de quienes la rodeaban. Yo, por mi parte, vengo de un origen más humilde, con valores sencillos y un esfuerzo constante por salir adelante. Andrés y yo nos apoyamos siempre en nuestro amor y en nuestros sueños compartidos, pero sabíamos que para su familia no éramos más que un obstáculo, o peor aún, un motivo de burla. Las reuniones familiares eran, para nosotros, una especie de prueba de fuego. Cada encuentro se convertía en una arena donde nos sentíamos juzgados y menospreciados. La hermana de Andrés, junto con su prometido, no dejaban pasar oportunidad para lanzar indirectas, comentarios sarcásticos o silencios cargados que herían sin necesidad de palabras explícitas. Recuerdo la última cena en la casa de su madre, donde nos sentaron en una mesa apartada, casi como si fuéramos invitados incómodos a un evento del que no éramos parte. La conversación giraba alrededor de logros, inversiones y planes futuros, temas en los que nosotros éramos excluidos deliberadamente. Sentía como las miradas de algunos familiares se clavaban en mí, juzgando cada palabra, cada gesto. La atmósfera estaba impregnada de una tensión que apenas se disimulaba bajo sonrisas falsas y saludos protocolares. Mi esposo trataba de mantenerse sereno, pero podía ver en su rostro el cansancio y la frustración. Yo también lo sentía, ese peso que aplastaba el alma y que hacía difícil disfrutar del momento. Lo peor no era solo la exclusión, sino la manera en que se burlaban de nuestras aspiraciones y del trabajo que Andrés había realizado para construir nuestra pequeña empresa. En voz baja, con ese tono de suficiencia que duele más que cualquier insulto, hacían comentarios sobre la falta de nivel de nuestro emprendimiento, como si todo lo que habíamos logrado no valiera nada frente a sus proyectos. Pero había algo que ellos desconocían, algo que Andrés nunca quiso revelar. Él había sido el motor financiero detrás de varios de los proyectos que su cuñado, el prometido de su hermana, ahora dirigía con orgullo. Cuando nadie creía en esas ideas, cuando Carlos, así se llama él, luchaba por levantar su negocio, fue Andrés quien apostó, en silencio y sin pedir reconocimiento, para que esos sueños se hicieran realidad. Durante años llevamos ese secreto con nosotros como una joya escondida, porque sabíamos que la verdad podría cambiar la dinámica, pero también desatar una tormenta de resentimientos y conflictos. Andrés no buscaba venganza ni reconocimiento, simplemente quería vivir en paz y con la dignidad que merecía. Sin embargo, la toxicidad familiar se había vuelto insostenible. Cada reunión, cada palabra, cada gesto era un recordatorio constante de que no éramos bienvenidos, de que había una barrera invisible que nos separaba. La indiferencia se mezclaba con la agresión pasiva y el menosprecio, y aunque intentábamos ignorarlo, esa herida se hacía cada vez más profunda. Lo que más me dolía era ver cómo mi esposo, ese hombre tan fuerte y generoso, se iba apagando poco a poco frente a la falta de apoyo de su propia sangre. A veces me preguntaba si valía la pena seguir intentando, si debíamos conformarnos con ser invisibles para ellos, con aceptar el desprecio como parte del paquete familiar. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sentía que merecíamos respeto, que nuestra historia y esfuerzo no podían seguir siendo pisoteados. Sabía que para cambiar esa realidad tendríamos que enfrentarnos a esa verdad oculta y que no sería sencillo, que abriría viejas heridas y que pondría en riesgo relaciones que creía importantes. Y entonces, aquella noche en esa cena donde nos sentaron lejos del centro de atención, algo cambió para siempre. El prometido de mi hermana hizo una revelación inesperada, una verdad que dejó a todos en silencio y a nosotros con la esperanza de que la justicia y la dignidad finalmente encontrarían su lugar.
Por primera vez sentí que estábamos a punto de romper el ciclo de toxicidad, de traición y de silencios que nos habían marcado por tanto tiempo. Porque a veces para sanar, hay que enfrentar lo que duele, decir lo que nadie se atreve a decir y poner límites claros que nos permitan crecer y protegernos. Y aunque no sabía qué vendría después, estaba dispuesta a luchar por esa paz que tanto ansiábamos, por el respeto que merecíamos y por la familia que soñábamos construir, lejos de juicios y menosprecios, pero con la verdad como nuestra bandera. La traición no siempre llega envuelta en grandes gestos o gritos estruendosos. A veces es un cuchillo invisible clavado lentamente mientras fingen sonrisas y palabras amables. Así fue como me di cuenta de que todo lo que creíamos sólido en nuestra relación con la familia de Andrés estaba a punto de derrumbarse. Habíamos asistido a otra reunión familiar, un evento que desde el inicio supe que sería tenso. La hermana de Andrés y su prometido se encargaron de mantenernos apartados, ignorándonos a ratos, ridiculizando en voz baja nuestros esfuerzos. Todo parecía un juego para ellos, una forma de recordarnos nuestro lugar. Yo intentaba mantener la calma, no dejar que me afectara, pero sentía la impotencia hirviendo dentro de mí. Lo que no esperaba era el golpe directo, la puñalada en la espalda que venía de la persona que creía más cercana a Andrés, su hermana. En un momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lanzó una frase que todavía resuena en mi cabeza, una frase que rompió el frágil equilibrio que habíamos sostenido tanto tiempo. Andrés no tiene nivel, ni visión para los negocios, siempre depende de otros para salir adelante. Es una carga más que un socio. Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo podía alguien tan cercana a él decir algo tan cruel y despectivo? Fue un ataque directo no solo a mi esposo, sino a todo lo que habíamos construido juntos con esfuerzo y sacrificio. Pero lo más doloroso fue darme cuenta de que no solo lo decía con desprecio, sino con la seguridad de que nadie iba a defendernos. Nadie más parecía querer intervenir. Mi esposo bajó la mirada, apretó los puños bajo la mesa, y yo vi en sus ojos una mezcla de tristeza y rabia contenida. En ese instante el silencio entre nosotros era ensordecedor. No solo por la falta de palabras, sino por lo que esas palabras significaban, una ruptura profunda de confianza y respeto. Me di cuenta de que no era solo un conflicto familiar común, sino una traición que atravesaba los cimientos de nuestra relación con ellos. Mi mente se llenó de recuerdos. Todas esas veces que Andrés había ayudado a su cuñado, invirtiendo su dinero, tiempo y esperanza en proyectos que ahora ellos celebraban como propios. Cada vez que escuchaba sus burlas, sentía como una parte de mi corazón se fracturaba. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían atacar así a la persona que en silencio había sido su apoyo más fuerte? Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y un dolor profundo, como si me hubieran arrancado una piel invisible que me protegía. Me dolía la falta de lealtad, la falta de gratitud, pero sobre todo, la indiferencia con la que aceptaban esas palabras hirientes. Fue como si estuvieran disfrutando de nuestra humillación. Esa noche, cuando nos retiramos, la tensión se hizo insoportable. Andrés estaba callado, y aunque trataba de disimularlo, su frustración y tristeza eran palpables. Yo sentí que no podía quedarme callada, que debía hacer algo, pero el miedo a romper la familia, a perder lo poco que teníamos con ellos, me paralizaba. Esa traición no solo era hacia Andrés, sino hacia mí, hacia nosotros como pareja. Era una señal clara de que algo estaba roto, que esa relación no podía seguir así sin hacernos daño. Empecé a cuestionarme cuánto más podíamos soportar ese veneno disfrazado de familia. Mientras conducía de regreso a casa, con Andrés a mi lado, sentí que una parte de mí se estaba desmoronando. ¿Cómo podía alguien que debería querernos y apoyarnos tratarnos con tanto desprecio? ¿Dónde quedaba el respeto, la comprensión, el amor familiar? Pero también, entre esa tormenta de emociones, comenzó a nacer una pequeña chispa de determinación. Algo dentro de mí dijo que no podía permitir que nos siguieran pisoteando, que debíamos tomar control de nuestra historia y decidir cómo queríamos ser tratados. Sabía que esa traición marcaba un antes y un después. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien, ni callar frente a las heridas que nos estaban haciendo. Andrés y yo tendríamos que enfrentarlo, encontrar nuestra voz y protegernos, incluso si eso significaba romper con aquello que alguna vez quisimos llamar familia. La traición dolía, sí, pero también nos despertaba.
Nos recordaba que la verdadera fortaleza no está en aguantar humillaciones, sino en reconocer cuando es momento de poner un límite y luchar por el respeto que merecemos. Y aunque el camino por delante era incierto y difícil, sentía que por primera vez teníamos claro lo que debíamos hacer, dejar de ser víctimas de esa dinámica tóxica y empezar a escribir nuestra propia historia, con verdad, con coraje y sobre todo con amor propio. Después de esa noche el silencio en casa fue más pesado que nunca. La traición de la familia de Andrés no solo nos había dejado heridos, sino que había abierto una herida profunda en nuestro vínculo con ellos. Yo sentía que algo dentro de mí se había roto, pero también que algo nuevo comenzaba a tomar forma. Una necesidad urgente de protegernos a nosotros mismos. Durante días me debatí entre la lealtad y la necesidad de sobrevivir emocionalmente. La familia siempre había sido un pilar para Andrés, para mí. Había crecido pensando que la sangre era sagrada, que los lazos familiares debían sostenerse a pesar de todo. Pero ahora, esa idea se desmoronaba ante mis ojos. Cada mensaje ignorado, cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente que habían lanzado contra nosotros retumbaba en mi mente. Me preguntaba por qué nos empeñábamos en aguantar. ¿Era realmente amor lo que nos unía, o solo una obligación mal entendida? Sentía la presión invisible de ser la mujer que debe soportar todo, la que debe callar para mantener la paz. Pero dentro de mí, un fuego se encendía cada vez más fuerte. No podía seguir fingiendo que estábamos bien cuando cada encuentro con ellos nos dejaba con la piel quemada y el alma herida. Recuerdo una noche en particular, después de una cena que había terminado en silencio y miradas cargadas de reproches. Me senté en el sofá, mirando al vacío, sintiendo que cada palabra de desprecio me consumía poco a poco. Andrés estaba a mi lado, cansado y frustrado, pero callado. Sentí que debía ser yo quien tomara la iniciativa, quien pusiera un alto. Fue entonces cuando comprendí que el punto de quiebre había llegado. No podía seguir sacrificando mi paz, mi salud mental y nuestra felicidad por un ideal roto de familia perfecta. No podía ser cómplice de ese juego donde éramos siempre los otros, los menospreciados, los olvidados. Me enfrenté a una batalla interna brutal. Por un lado, el miedo a la soledad, al rechazo, a perder el poco apoyo que aún teníamos. Por otro, la certeza de que si seguíamos permitiendo ese abuso, nos perderíamos a nosotros mismos. Me dolía la culpa. La culpa de pensar en distanciarme, en alejarme de quienes deberían ser un refugio. Sentía que estaba fallando a Andrés, a sus padres, a esa familia que tanto valoraba. Pero también sentía que era más grande el daño que nos hacíamos al quedarnos callados y sometidos. Esa noche lloré mucho. Lloré por la decepción, por el cansancio de tanto cargar con la incomprensión. Pero también lloré porque por primera vez sentí que estaba tomando el control de mi vida. Que podía decidir que merecía algo mejor, algo más sano. Había llegado el momento de elegir entre ser prisioneros de un pasado tóxico o romper esas cadenas y buscar la libertad, aunque fuera dolorosa. Y decidí que por nosotros, por Andrés, por mí, por nuestro amor, debíamos dejar de ser víctimas. Le hablé a Andrés con sinceridad, con miedo y esperanza a la vez. Le dije que ya no podíamos seguir fingiendo, que necesitábamos poner límites claros, y que eso probablemente significaría alejarse de ellos. No fue fácil escuchar su silencio, sus dudas, su miedo a perder lo que quedaba. Pero también sentí su comprensión, su apoyo silencioso. Porque aunque ambos teníamos miedo, sabíamos que era la única opción para protegernos y crecer. Esa decisión no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino un acto de amor propio y valentía. Significaba admitir que la familia no siempre es un refugio seguro, y que está bien priorizar nuestra salud emocional por encima de las expectativas sociales. Fue un momento en que me sentí frágil y fuerte al mismo tiempo. Frágil porque romper con la familia duele, porque implica enfrentar el rechazo y la incomprensión. Fuerte porque elegirnos a nosotros mismos, defender nuestro espacio y nuestra dignidad, es el acto más valiente que puede hacer alguien. Desde ese día, supe que nada sería igual. La relación con la familia de Andrés ya no sería la misma, y estábamos preparados para enfrentar las consecuencias. Había llegado el punto de quiebre, el momento en que decidí que no volvería a permitir que el desprecio y la traición marcaran nuestra historia. Que aunque el camino fuera difícil, íbamos a construir nuestra propia paz, con límites claros y sin miedo. Y así empezó nuestra lucha, nuestra transformación.
Un proceso lento y doloroso, pero necesario para encontrar la libertad y el respeto que siempre merecimos. La tensión en el aire era casi palpable cuando decidí que ya no podía seguir cargando con el peso de la mentira y el resentimiento. Habíamos llegado al punto en que el silencio era más doloroso que cualquier discusión. Era hora de enfrentar la verdad, aunque eso significara abrir heridas que creía ya cicatrizadas. La idea me aterraba. Enfrentar a mi hermana a sus burlas, a su desprecio, era enfrentar un monstruo que había vivido bajo la superficie durante años. Pero también sabía que si no lo hacía, terminaría consumida por el miedo y el rencor. Esa noche, cuando ella y su prometido volvieron a visitarnos, sentí que todo debía salir a la luz. Andrés y yo habíamos hablado largo y tendido. Estábamos de acuerdo, necesitábamos poner límites claros, defendernos y mostrarles que no permitiríamos más ese trato. Mientras cenábamos, ella no perdió oportunidad de lanzar indirectas, de menospreciar silenciosamente, de hacer que su desprecio se sintiera como una daga clavada en nuestra dignidad. Yo respiraba hondo intentando mantener la calma, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí en un torbellino imposible de ignorar. Entonces llegó el momento. Mi hermana, en su habitual actitud arrogante, empezó a burlarse del trabajo de Andrés, de sus proyectos, de sus supuestas ambiciones ilusorias. Su voz se alzaba con ese tono condescendiente que me hacía querer desaparecer. ¿De verdad crees que tu esposo puede competir con el mundo real?, dijo, mirando a Andrés con desdén. Aquí no basta con soñar, hace falta nivel. Y honestamente no creo que él lo tenga. Mis manos se apretaron bajo la mesa, los puños temblaban, pero logré mantener la compostura. Fue entonces cuando el prometido de mi hermana, con una sonrisa que nadie esperaba, intervino. Quizás no lo sabías, pero Andrés es más que un soñador. De hecho, ha sido el motor financiero detrás de todos los proyectos que yo he llevado adelante en los últimos años. Su voz resonó firme y clara, rompiendo el murmullo de la habitación. Y ahora, estoy orgulloso de anunciar que él será mi socio y mentor en esta nueva etapa. El silencio que siguió fue absoluto. Todos nos miraban, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Mi hermana quedó paralizada, sus labios temblaban, y el aire se volvió denso, casi insoportable. Sentí como la ira y el orgullo se mezclaban en mí, como por primera vez me permitía respirar sin el peso de su desprecio. La verdad estaba ahí al descubierto, innegable. No solo habíamos resistido, sino que habíamos triunfado silenciosamente, sin su aprobación ni su reconocimiento. Ella no supo qué decir. Intentó balbucear alguna excusa, algún insulto disfrazado de comentario sarcástico, pero todo sonaba vacío y desesperado. En ese momento entendí que su poder sobre nosotros se había quebrado. Me levanté de la mesa, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Por fin, sentí que tenía la fuerza para decir lo que había callado durante tanto tiempo. Ya no vamos a permitir que nos definan por sus prejuicios ni sus palabras hirientes. Andrés no solo tiene nivel, tiene talento, integridad y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando ustedes dudaron de él. Mi voz temblaba, pero era firme. No necesitamos su aprobación, ni su respeto fingido. Lo que necesitamos es ser tratados con dignidad, y eso empieza por reconocer que somos más de lo que ustedes quieren ver. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la máscara de indiferencia se caía poco a poco. Pero también vi el asombro y el silencio que dejaban espacio a algo que nunca antes habíamos visto, respeto, aunque fuera a regañadientes. No fue fácil decir esas palabras. Me sentí vulnerable, expuesta, como si estuviera desnudando mi alma ante un juicio implacable. Pero también sentí una liberación que no había experimentado en años. Había puesto palabras a mi dolor, a mi rabia, a mi necesidad de justicia. Andrés me tomó la mano bajo la mesa, y en ese gesto encontré una fuerza renovada. No estábamos solos. Teníamos la verdad de nuestro lado y el coraje para defenderla. Mi hermana finalmente se levantó, claramente herida pero sin opción a réplica. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Y aunque la herida era profunda, también era un punto de inflexión, sabíamos que las cosas no podían seguir igual. La noche terminó con una mezcla de emociones encontradas. Habíamos confrontado a nuestros fantasmas, expuesto las mentiras y, sobre todo, reivindicado nuestra dignidad. Pero también sabíamos que ese enfrentamiento traería consecuencias, que la familia no se reconstruye de un día para otro.
Mientras me acostaba, sentí un peso menos en mi pecho. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque habíamos comenzado a luchar con las armas correctas, la verdad y el respeto. El camino hacia la sanación sería largo y complicado, pero esa noche, con la verdad dicha en voz alta, supe que habíamos dado el primer paso para recuperar nuestra paz. Después de la confrontación, supe que nada volvería a ser igual. Había dejado claro hasta dónde estaba dispuesta a tolerar su desprecio, y aunque eso alivió una parte de mi alma, también abrió una nueva. Establecer límites fue un proceso complicado. No solo porque implicaba decir no a personas con las que había compartido años, sino porque rompía con una dinámica que, aunque dañina, se había convertido en parte de nuestra rutina familiar. Al principio intenté poner límites suaves, casi invisibles. Evitaba ciertos temas, no respondía a provocaciones, buscaba excusas para no asistir a reuniones donde sabía que el veneno estaría en el aire. Pero rápidamente comprendí que eso no bastaba. La toxicidad seguía filtrándose, drenando mi energía y minando mi confianza. Así que me forcé a ser más firme. Comencé a comunicar con claridad qué comportamientos no iba a tolerar. Cuando mi hermana lanzaba comentarios despectivos en mensajes o llamadas, dejaba de contestar o respondía con calma, pero con un "eso no lo acepto". Cuando la familia intentaba involucrarnos en chismes o manipulaciones, nos retirábamos sin dar explicaciones. No fue sencillo. Hubo resistencia, especialmente de parte de quienes estaban acostumbrados a controlar y juzgar. Recibí reproches disfrazados de preocupación, amenazas veladas de exclusión y hasta intentos de culparnos por romper la familia. Me hicieron sentir egoísta, desleal, fría. Pero cada vez que esas dudas intentaban colarse en mi mente, recordaba el precio que habíamos pagado por mantener la calma, ansiedad, tristeza, un sentimiento constante de no ser suficientes. Aprendí a distinguir entre la culpa legítima y la manipulación emocional. La familia no puede ser excusa para permitir que te traten mal. El amor no se mide por cuánto sacrificas tu bienestar para complacer a otros. Un límite importante fue el espacio físico y emocional. Decidimos reducir al mínimo nuestra presencia en reuniones familiares donde la toxicidad era la regla. No porque no quisiéramos ver a quienes realmente queríamos, sino para protegernos de la atmósfera hostil. Elegimos cuándo y cómo estar, no permitiendo que nos arrastraran a escenarios donde fuéramos blanco fácil. También aprendí a no justificar mis decisiones ante los demás. No necesitaba explicar mi distancia ni pedir permiso para cuidarme. Establecer límites era un acto de amor propio y respeto, no una guerra. Hubo momentos en que sentí miedo, como si al cerrar puertas estuviera condenando relaciones que deberían ser importantes. Pero poco a poco comprendí que si esas relaciones dependían del menosprecio y la manipulación, entonces no merecían espacio en nuestra vida. El apoyo de Andrés fue clave. Nos convertimos en un equipo frente a la adversidad, reforzándonos mutuamente y recordándonos que nuestra prioridad era la paz y la salud emocional. Juntos aprendimos a decir basta, y a sostenernos en esa decisión. Al principio me sorprendió la libertad que sentí al poner límites. No era solo evitar conflictos, sino proteger mi energía, mi autoestima y la armonía de nuestro hogar. Me di cuenta de que podía elegir con quién compartir mi tiempo y mi amor, y que no era egoísta hacerlo. Claro que establecer límites no es una línea recta. Hay recaídas, dudas, momentos de debilidad. Pero cada vez que pienso en lo que hemos ganado, una relación más sana, menos dolor, más respeto, sé que el esfuerzo vale la pena. Aprender a decir no a la toxicidad fue un acto de valentía, pero también de esperanza. Porque al protegernos abrimos espacio para crecer, sanar y tal vez para reconstruir vínculos desde la verdad y el respeto mutuo, no desde el control y la humillación. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que esos límites fueron el primer paso para recuperar nuestra identidad, nuestra voz y sobre todo, nuestra dignidad. Y eso, por difícil que sea, es el regalo más grande que me he dado a mí misma y a nuestra familia. Había crecido con la idea, casi una regla no escrita, de que la familia es un compromiso inquebrantable. Que aunque doliera, aunque te hicieran daño, debías estar ahí, cumplir con cada expectativa, tolerar cada ofensa porque la sangre es la sangre. Pero ese mantra tan repetido, se volvió una cárcel invisible que poco a poco iba estrangulando mi bienestar. Después de haber establecido límites firmes, me enfrenté a la decisión más difícil, elegir la paz propia por encima de la obligación familiar.
Y aunque suene simple decirlo, en la práctica fue un terremoto interno. Cada vez que sentía que debía asistir a una reunión, que debía perdonar sin sentirlo, que debía callar para mantener la armonía, una parte de mí se resistía. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba fallando a mis raíces, si algún día podría volver a confiar en ellos sin resentimiento. Pero en medio de esa batalla emocional, comprendí algo crucial: la paz no es un lujo, es una necesidad. No podía seguir sacrificándome para encajar en un molde que me dañaba. Mi salud mental, mi felicidad, nuestra tranquilidad como pareja, eran prioridades no negociables. Elegir la paz significó aceptar que no siempre seré la hija, la hermana o la nuera perfecta según los estándares de los demás. Significó que podía alejarme de quienes me hacían sentir menos, sin culpas ni explicaciones extensas. Que podía proteger mi espacio emocional con la misma fuerza con la que protegía a Andrés y nuestro hogar. Hubo días en que la culpa intentó invadirme, como una sombra persistente. Recordaba las voces que me decían que debía ceder, que debía aguantar, que no era tan grave. Pero esas voces se diluían cuando sentía la calma que traía el silencio, cuando veía cómo mi ansiedad disminuía, cómo nuestra relación se fortalecía lejos del ruido familiar. Priorizar la paz también me ayudó a redefinir mi identidad. Ya no era solo la hija que debía cumplir roles, ni la esposa que debía soportar pasivamente. Era una mujer que aprendía a amarse, a ponerse primero, a decir no cuando algo dañaba su esencia. Esta elección impactó en mis relaciones futuras y actuales. Aprendí a valorar a quienes respetan mis límites, a quienes me apoyan sin condiciones, a quienes entienden que el amor sano no duele ni oprime. Y me alejé sin miedo de quienes no podían ofrecerme eso. No fue un camino libre de dolores. Alejarme significó renunciar a ciertas ilusiones, enfrentar críticas, y a veces sentirme sola en mis decisiones. Pero cada paso me acercaba más a una vida auténtica, libre de máscaras y juegos tóxicos. Hoy sé que elegir la paz no es un acto de rebeldía contra la familia, sino un acto profundo de amor propio. Es comprender que el verdadero vínculo no se basa en la obligación o el sacrificio, sino en el respeto mutuo y el bienestar compartido. Para quienes están en situaciones similares, solo puedo decirles que está bien soltar lo que nos lastima. Que no es traición ni fracaso, sino una forma valiente de sanar y crecer. Que la paz interior es un derecho que nadie puede arrebatarnos. Porque al final, la familia que merecemos es aquella que nos impulsa a ser mejores, no la que nos ancla en el dolor. El silencio que siguió a mi decisión fue como un espacio vacío donde, al principio, solo había eco de ausencias y dudas. Alejarme no fue un acto dramático ni un grito de ruptura, sino una pausa necesaria que me obligó a mirar mi vida con otros ojos, a reconstruirme desde adentro. Y aunque la distancia con mi familia generó un vacío, también abrió un camino inesperado hacia el crecimiento personal. Al principio sentí la tentación de justificarme, de buscar aprobación o incluso pedir perdón por elegir mi paz. Pero con el tiempo entendí que no debía nada a nadie cuando se trata de mi bienestar emocional. Aprendí a ser mi propia aliada, a confiar en mis decisiones y en el valor de proteger mi espacio. Este proceso no fue lineal. Hubo días en que la nostalgia golpeaba fuerte, cuando los recuerdos y las voces del pasado regresaban como una tormenta. Pero también hubo días de descubrimiento, en los que comprendí que el amor auténtico no duele, que la familia no es un lugar donde debes estar a costa de tu felicidad. Con Andrés a mi lado construimos una fortaleza basada en respeto, apoyo mutuo y comunicación sincera. Cada paso hacia la autonomía emocional fue un triunfo silencioso, una pequeña victoria que reforzaba mi confianza. Dejé de sentir que debía cargar con culpas ajenas o justificar mis límites. Empecé a comprender que crecer implica, a veces, alejarse para poder encontrarse. Mi perspectiva sobre la familia cambió radicalmente. Ya no la veía como una estructura inamovible, sino como un conjunto de relaciones que pueden sanar o romperse según el respeto y la verdad que se construyan. Comprendí que no todos los vínculos están destinados a durar para siempre, y que está bien soltar lo que nos hace daño, aunque la sociedad insista en lo contrario. Curiosamente, la distancia me ayudó a valorar con más claridad a quienes realmente importan. Amigos, pareja, aquellos que ofrecen amor sin condiciones, sin juicios ni exigencias imposibles. Aprendí a rodearme de energía positiva y a reconocer que el amor sano es un refugio, no una batalla constante.
Aunque la herida familiar no desapareció de un día para otro, empecé a sanar al permitirme sentir sin miedo, al expresar mis emociones sin culpa. La terapia, la reflexión y el apoyo de quienes me escucharon sin juzgar fueron herramientas fundamentales en este camino. Hoy, cuando pienso en esa época oscura de conflicto y traición, ya no me siento víctima, sino sobreviviente y creadora de mi propia historia. He aprendido que el dolor puede transformarse en fuerza y que cada límite que puse fue un acto de amor profundo hacia mí misma y hacia mi familia elegida. Esta experiencia me enseñó que el crecimiento personal no es un destino, sino un viaje constante. Que la vida nos pone pruebas difíciles para mostrarnos nuestra capacidad de resiliencia y para ayudarnos a definir quiénes somos realmente. Si pudiera dar un consejo a quienes están atrapados en dinámicas tóxicas, sería que se permitan el permiso de priorizarse. Que se den la oportunidad de encontrar paz aunque eso signifique alejarse, porque el amor propio es la base para cualquier relación sana y auténtica. Mi historia no termina en la ruptura, sino en la posibilidad de un futuro más libre, más consciente y más feliz. En el espacio que abrí al poner límites y elegir la paz, encontré mi voz, mi fuerza y un nuevo sentido de pertenencia que no depende de la aprobación de nadie. A veces crecer duele, pero duele menos cuando sabes que es para encontrarte a ti misma.